Buenas tardes, instructora Margenes y compañeros. El día de hoy vamos a explicar sobre el transporte de medicamentos, dispositivos médicos y reactivos de diagnóstico in vitro. Nuestro grupo de trabajo está conformado por Evelyn Pedrosa, Gabriela Galván, Sandra Viviana Ponza y quienes habla Marley González. Por el momento los voy a dejar con mi compañerita Viviana. No, la diapositiva. Marley. Marley. Ay, yo no lo veo. Yo no veo la presentación. Buenas tardes, instructora y compañeros. Para empezar a hablar del transporte de medicamentos y dispositivos médicos, debemos mirar que los medicamentos son susceptibles a cambios en el ambiente, lo que puede alterar su efectividad. Por tanto, deben mantenerse intactos desde su fabricación hasta su administración. Siguiente, por favor. Entre los requisitos generales para el transporte de medicamentos encontramos proteger ante ruptura, adulteración o robo, adecuada temperatura, luz y humedad, mantenerse dentro del embalaje exterior. Los contenedores deben ofrecer protección contra las influencias externas, control adicional para las sustancias psicotrópicas y estupefacientes. Aquí nos hacen pues como unas recomendaciones generales sobre pues la forma como se deben llevar los medicamentos. Entonces se deben proteger de que no se rompan, de que no tengan alteración, de que no se los hurten. Debe haber una adecuada temperatura, luz y humedad. También se debe mantener el embalaje exterior sea adecuado. Los contenedores deben ofrecer protección contra las influencias externas, es decir, contra la contaminación, puede ser ambiental o también contra la contaminación de plagas, ¿sí? Como ratas o roedores, así por ese estilo. Siguiente, compañera, por favor. Entre las disposiciones técnicas que encontramos en la resolución 1403 de 2007, encontramos información para el transportador y entrega de documentos. En esta primera disposición, lo que nos dan a entender es que el remitente debe indicar al transportador las características de los medicamentos y las condiciones especiales para el almacenamiento, al igual que el embalaje, el cargue y la ubicación en el medio de transporte, entrega técnica al destinatario. En la siguiente disposición encontramos medicamentos y o materias primas con carácter restringido. En esta disposición, igual que la anterior, se deben entregar los documentos que sean necesarios para el cumplimiento del transporte y la formalidad ante la policía o aduanas. Seguimos con el transporte de radiofármacos. En el transporte de radiofármacos, dice que se someterá a las revisiones encontradas en el Reglamento para el Transporte Seguro de Materias Radioactivas del Organismo Internacional de Energía Atómica. Por último, encontramos el embalaje de los medicamentos. Dice que los medicamentos deben colocarse en balas o disponerse dentro de cubiertas que garanticen la protección adecuada contra todos los aspectos externos. El rotulado debe ser indeleble y claro. Siguiente, compañero. Aquí hemos hecho un esquema como para mostrarle a todos los compañeros más o menos cuál es el proceso que se lleva a cabo, ¿sí? Tenemos lo que son los medicamentos acá de primeros, seguido tenemos el transporte, pues donde se va a guardar la mercancía, y es el que debe garantizar de que estos medicamentos lleguen al almacenamiento de la farmacia con sus condiciones adecuadas, sin que pierda sus cualidades. Cuando el medicamento requiera cadena de frío, se debe refrigerar a temperaturas de 2 grados a 8 grados Celsius. Si el medicamento no requiere cadena de frío, se puede almacenar en temperaturas de 15 grados a 25 grados. Esto garantiza que el producto llegue a todos los usuarios en perfectas condiciones. A continuación, mi compañera Gabriela les va a seguir hablando sobre las temperaturas y la cadena de frío. Buenas tardes, a mí me tocó el transporte en cadena de frío. Las cajas de embalaje y pilas o paquetes refrigerantes son cajas elaboradas de materias aislantes de temperatura.
la distribución y transporte de los productos de cadena de frío. Estos equipos deben permanecer en condiciones de limpieza y de mantenimiento. Las cajas se acondicionan con paquetes o pilas refrigerantes que permiten enfriar el ambiente y alcanzar las temperaturas deseadas. El siguiente, por favor. Los medicamentos de 2 centígrados a 8 centígrados son la insulina, las gotas oftálmicas, las vacunas de los niños y los anillos anticonceptivos. Estos medicamentos se deben utilizar tan pronto se hayan sacado del frigorífico. Los medicamentos entre 15 centígrados y 25 centígrados son la amoxicilina, acetaminofén, diclofenalco, etc. Estos medicamentos se mantienen en su empaque y adicionalmente en cajas de cartón debidamente selladas y marcadas. Los contenedores de transporte, embalaje exterior, contenedores de plástico dirigido en ABS con cubo y tapas dobles, envase secundario, envase de plástico rígido en ABS, nevera en polietileno, placa acumuladora de frío para mantenimiento de muestras durante el transporte de medicamentos o reactivos. Los dejo con mi compañera Evelyn, que les va a hablar sobre el transporte de dispositivos médicos. Buenas tardes. A continuación les hablaré acerca del transporte de dispositivos médicos. Las condiciones de almacenamiento, temperatura, humedad, luz y otros factores pertinentes durante el transporte deben de ser compatibles con las requeridas para el dispositivo médico y coincidir con las indicadas por el fabricante. Los dispositivos médicos se deben transportar de forma de que garanticen sus condiciones de esterilidad y estos se deben de alistar por línea de consumo como agujas, catéter, vendas, gasas, apósitos, jeringas, sondas, material de ortopedia, suturas, cánulas y demás clases de productos. Y también debemos de tener en cuenta las especificaciones técnicas de cada línea. Entre ellas está el calibre, la longitud, referencia, etc. A continuación, mi compañera Marley hablará sobre los medicamentos in vitro. Hola, muy buenas tardes. La distribución para reactivos de diagnóstico in vitro. Para este tipo de reactivos debe tener un sistema de transporte y almacenamiento adecuado. Sus especificaciones va según el reactivo que necesite cadena de frío o temperatura ambiente. Hay otros que requieren de congelamiento. El de congelamiento debe estar a -0 grados. Los de cadena de frío deben permanecer de 2 grados centígrados a 8 grados centígrados y los de temperatura ambiente deben permanecer entre los 12 grados y 25 grados centígrados. Los reactivos deben ir con un rotulado en donde deben llevar el nombre del producto, nombre o razón social del fabricante del importador, número de lote, fecha de expedición, contenido, su uso propuesto, condiciones para el almacenamiento, precauciones y registro sanitario. Entre el embalaje para el transporte de medicamentos de cadena de frío encontramos las cajas isotérmicas que son hechas en poliestireno y tienen un revestimiento en el exterior que es material aislante de poliuretano en la parte exterior. Las cajas para los medicamentos de temperatura son unas cajas plásticas de seguridad o contenedor plástico con bisagras, con tapas, las tapas son reforzadas y resistentes para mayor capacidad del apilamiento. En las partes laterales externas de la tapa contienen orificios para colocar precintos o candados. Esto nos asegura de que el medicamento llegue completo, de que no haya de pronto hurtos o que hayan saqueos sobre nuestra mercancía que estemos transportando.
Listo, compañeritos e instructora, esto fue todo por el día de hoy. Espero les haya gustado. Cualquier sugerencia, cualquier inquietud que hayan tenido sobre el tema, con mucho gusto nosotras estaremos disponibles para aclarárselas. Gracias, hasta luego. Luego. Gracias por su atención. Hasta luego.